Salud mental, cosa de todos, para entender y mejorar nuestra dinámica de construcción social y todos sus procesos. Salud mental, cosa de todos, con la conducción del psicólogo Sergio Sosa, todos los jueves a las 14, en el aire de LT11, Nacional, la radio pública. A todos, a todas, a todes, bienvenidos a la jornada de viernes. Estamos aquí con Salud Mental es Cosa de Todos para despedir la semana, en esta semana que nos hemos detenido, en la semana de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así que hoy vamos a completar la semana de trabajo muy intenso. Muchas gracias a Delma y a Silvia que participaron ayer en el programa, realmente ha sido un gustazo. Y bien, para eso vamos a darle bienvenida a nuestra compañera, conductora, Soledad. ¿Está por allí? Hola, Sole. ¿Estamos? Bien, mientras llega Sole, le agradecemos a Pato que nos está poniendo al aire. Hoy vamos a tener una entrevista y vamos a trabajar con Silvia y Sebastián. A ver. Estoy. Sole, ¿estás? A ver, decime vos. Hola, Sole, ¿cómo estamos? Bienvenida. Ahí con un problema con el cable. Ah, mira vos. Ah, ¿Estoy? sí. Eso, sí, hoy estás. Ahora estás. Listo, Ahora estás. ahí está. Enganché el cable. Si no lo enchufo, no anda. Me di cuenta de eso. ¿Puede ser? Mira. No sé. La verdad que no sé. Eso es Pato el idóneo. Claro, no. Mi teléfono. Tengo que enchufar el cable, ¿cierto? Mira. Muy importante, ¿eh? Muy claro, importante. porque si no, no anda. Bien, bueno, Sole, bienvenida. ¿Cómo andamos? Ahora sí. ¿Cómo has pasado? Bien. Mucho calor. Acá hay fuego en la vaca paraguaya. Bien. Los viernes corresponde a Maca Paraguaya. Ahí está. Sí, ahí yo está. creo que sí. Ya me puse el estudio ahí. Muy bien, muy bien. Bueno, vos sabés que cuando Pato nos diga, vamos a tener a ver, ahí está. Ahora sí, muy bien. Estamos en línea con Silvia, ¿puede ser? Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Silvia, bienvenida. Salud Mental es Cosa de Todos. Silvia pertenece a una asociación que se llama Adultos por los Derechos de la Infancia. Bienvenida, Silvia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Sole, ¿vos querés saludarla, Silvia, si arrancamos? Sí. ¿Qué tal, Silvia? Bienvenida a nuestro programa. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. Qué lindo estar hablando con ustedes. Buenísimo. Bueno. Aquí entonces recibimos a Silvia, Adultos por los Derechos de la Infancia. Silvia, ¿nos querés contar de qué se trata el trabajo que ustedes vienen desarrollando por todo el país? Si bien algo anticipábamos en nuestras redes de esta entrevista, pero quisiéramos llevarle a nuestra audiencia esas referencias. Bueno, sí, mira, nuestra asociación civil nace en el año 2012, cuando nos conocemos con Sebastián Cuatromo. Cada uno de nosotros veníamos teniendo nuestro propio recorrido de lucha con respecto al abuso sexual. Sebastián había logrado unos meses antes el juicio y la condena del que había sido el abusador de su infancia, un cura, un religioso y docente de la escuela donde Sebastián era alumno, que abusó de él y otros niños cuando Sebastián tenía 13 años. Y en mi caso, yo venía intentando proteger a mi hija de un progenitor abusador, y encontrándome con la nefasta experiencia de ir a pedir ayuda al Poder Judicial, que es lo que le sucede a la mayoría de los adultos protectores, cuando vamos o al Poder Judicial diciendo, bueno, me enteré, mi hija me dijo, sospecho de que esta persona está abusando de este niño o niña, y te encontrás con que el Poder Judicial lo que intenta hacer es demostrar que la denuncia es falsa y que el abuso no existe. Y esa era mi realidad en ese momento. Yo estaba formando grupo de ayuda de pares con otras madres, porque sola no podía, en verdad. Esto fue que en el año 2009 me entero que el padre biológico de mi hija, que nosotros le decimos progenitor, a partir de que ser papá o mamá es una función, es un vínculo, es un rol.
no consideramos que siga pudiéndose llamar padre o madre aquel que abusa, que maltrata. Por eso le decimos progenitor o progenitora. Y en el año 2009 viene a avisarme la hija mayor de este hombre, que había sido abusada por él, y me lo viene a decir porque dice, bueno, yo tenía 11 años cuando fui abusada, vengo a avisarte para que no le pase a la nena, que en ese momento tenía 11 años, lo mismo que me pasó a mí. Y ahí empieza, bueno, mi lucha, primero con toda mi historia, porque yo también había sido abusada en la infancia y era algo que lo había dejado como anécdota en el pasado. Tuve que asumir mi infancia, mi dolor, y además salir a defender a mi hija de un progenitor abusador, ¿no? Y por eso te decía que sola no pude, y ahí empecé a buscar otras madres para que entre todas, yo consideraba que otra mujer, otra madre que estuviera pasando por lo mismo me iba a poder decir cómo seguir viviendo, cómo encontrar recursos en ese desastre. Y así llegó al año 2012, donde lo conozco a Sebastián, y Sebastián venía haciendo pública su historia. También los dos teníamos como certeza de que el abuso sexual contra la infancia no es un tema de mala suerte, ni es un tema de que no, sino que es un tema social, colectivo, político, cultural. Y eso en verdad coincidíamos muchísimo, y lo bueno de todo esto es que pudimos armar este colectivo que tiene estas dos características. Por un lado, el grupo de ayuda de pares que continúa hasta hoy, desde hace 8 años de manera ininterrumpida. Ahora nuestro grupo de pares en verdad está conformado por sobrevivientes adultos y adultos protectores de niños víctimas. Y por otro lado, la visibilización pública de este delito que nos lleva, por ejemplo, en este momento estar hablando con ustedes, a haber recorrido más de 190.000 kilómetros de nuestro país hasta antes de iniciada la pandemia, y que ahora lo que hacemos es de manera virtual estar cotidianamente hablando con diferentes medios periodísticos de todo el país, lo que hace que en verdad sigamos recorriendo kilómetro a kilómetro nuestro territorio, intentando de que otros adultos y adultos recuerden sus los tratos a nuestros dolores de infancia y salgamos a defender los niños de hoy, porque para nosotros es fundamental que nuestras historias sirvan para cambiar la suerte de la infancia. ¿Vale? ¿Vos recordás cuáles fueron las cosas, los primeros indicios que te parecieron que estabas junto a un abusador? Porque debe ser un momento espantoso, ¿no? Por decirlo de algún modo, indescriptible, ¿no? Pensar que vos estás ahí con esa persona y todos los riesgos, y como que se te deben cruzar un montón de cosas por la cabeza, ¿puede ser? Sí, totalmente. Yo en verdad estaba separada de este hombre hace unos 5 años. En verdad yo había visto varias cosas que me habían llamado la atención de la relación de este hombre con mi hija. Yo hice terapia todo el tiempo. A partir de que me separo de él empiezo a hacer terapia, y en verdad en ese momento mi terapeuta, mi psicóloga, cuando yo le contaba las cosas raras que yo veía, lo que hacía la psicóloga era de alguna manera decirme que yo era una mujer muy posesiva y que en verdad me ponía celosa del vínculo particular que tenía mi hija con este hombre. Y en verdad yo de alguna manera estaba intuyendo lo que era un vínculo incestuoso, lo que era un vínculo de un adulto hacia una niña de manera inapropiada. Porque yo creo que esas cosas son las que tenemos que aprender a oler, ¿no? De alguna manera. Lo inapropiado de algunos vínculos o de algunos modos de moverse de algunos adultos con niñas y adolescentes. Hay algo que nos hace ruido, y a ese ruido hay que hacerle caso. En mi historia pasó esto, cuando yo iba a mi psicóloga y le contaba, por ejemplo, no sé, la nena guarda secretos con él, o cuando lo llama él por teléfono, se mete en la habitación, se encierra y habla todo en secreto como si fuera una pareja, cuando estamos hablando en ese momento de una nena de 8, 9, 10 años, la psicóloga me contestaba esto, ¿no? Que yo estaba viendo, como que yo era celosa y me molestaba el vínculo particular. Y lo cierto es que yo veía una actitud rara de una reacción de una niña hacia un papá en una edad determinada. Era raro el modo de relacionarse. Esto también, por eso lo insisto, porque lo que muchas veces uno puede después ir armando es que
se notaron conductas que parecieron extrañas, y a esas conductas que nos parecen extrañas, sea de un docente hacia los alumnos, o sea, en el caso de Sebastián, de un cura hacia los alumnos también en una escuela, de un tío, de un vecino, más hay que estar atento a esa cosa que nos hace ruidito, que vos decís, qué raro, este modo de relacionarse, ¿no? A eso hay que darle importancia. La otra cosa que hay que darle mucha importancia es a los signos de los niños, niñas y adolescentes. Eso te estaba por preguntar, para que estemos atentas de nuestro entorno, ¿no? ¿Qué fue qué es lo que nos puedes transmitir, no solo de tu experiencia, ¿no? Para correrte un poco vos del foco, sino de todas las cosas que vienen escuchando y que vienen trabajando tantos años. ¿Qué es lo que podemos notar? ¿Vos sabés que la mayoría de nosotros y nosotras en nuestro grupo de pares de todos los sábados, que ahora a partir de la pandemia lo hacemos de manera virtual por Google Meet, o sea que invito a los compañeros y compañeras de Concepción del Uruguay y de toda la zona de Entre Ríos que quieran, pueden participar de nuestro grupo de pares, que eso también es algo para nosotros magnífico que pasó en la pandemia, que de pasar de tener reuniones presenciales pasamos a poder hacer por vía Google Meet, y lo que posibilita que hoy tenemos compañeros de diferentes provincias de nuestro país, cosa que es realmente... La verdad que si hay algo que vamos a rescatar de esta época es esta posibilidad de abrirnos, ¿no? De borrar las barreras geográficas. Aunque es necesaria la presencia, ¿no? Eso no hace falta aclararlo, me parece. Es muy importante la presencia, el abrazo, el vínculo, pero bueno, para tratar de sacar algo positivo, bueno, cuando esa cercanía no está, uno puede generar una cercanía efectiva también, ¿no? A través de estos medios, que bueno, no queda otra, pero bueno, es un aprendizaje. Totalmente. Y vos pensás que en nuestro caso, lo que esto posibilita es que el día que podamos volver a las reuniones presenciales, vamos a tener que sostener el espacio virtual, porque de hecho ya hay compañeros y compañeras que hace meses estamos participando y compartiendo. Así que se nos abrió una ventanita que es el tema de lo virtual, ¿no? Y te contaba que en nuestras reuniones, algo que a nosotros una y otra vez repetimos muchos y muchas, es que nos asombra cómo nuestros adultos no se dieron cuenta. Vos pensás que muchos de nosotros no hablamos por décadas de los abusos, ¿no? O sea, claro. Tenemos en el grupo compañeras de más de 80 años que hace 3, 4 años empiezan a hablar de sus abusos. Ahora, increíble, ¿no? Todos, no está en tema, todas, no lo puedo creer. ¿Qué te parece? Pero vos fíjate que todos y todas hemos hablado de múltiples maneras, en nuestro modo de relacionarnos, en nuestro modo de jugar, en el rendimiento escolar, en los modos de juegos. Muchos hemos tenido vidas y adolescencias muy aisladas, muy solitarias. Otros hemos tenido vidas donde ponerle muchísima promiscuidad, podríamos decir, o encuentros sexuales furtivos. Muchos hemos tenido problemas con sustancias. Ahora, todo fue leído, muchos hemos tenido múltiples accidentes, ni hablar los intentos de suicidio. Muchos de nosotros hemos tenido intentos de suicidio que nunca fueron interpretados a la luz de pensar que quizás habíamos sido abusados o abusadas en la infancia. Total. Sabes que yo hice la residencia en Río Negro y esa tiene una legislación de avanzada en la provincia, y hacíamos las entrevistas para hacer ligaduras de trompas y hacíamos un formulario porque lleva una entrevista de salud mental. Y habíamos enseñado un formulario, es una entrevista, ¿no? Básicamente, pero bueno, como para llenar algunos datos, para tener una estadística, básicamente. Y una de las preguntas era si habían pasado situaciones de abuso sexual en algún momento de su vida a las mujeres que se presentaban a ese método, a utilizar ese método quirúrgico. Y muchas veces se nos quedaban mirando. Te diría que de cada 10 entrevistas, 9 terminaban diciendo que sí. Y muchas veces decían, algunas decían sí abiertamente y otras decían, ¿qué sería un abuso sexual? Y cuando explicábamos, sí, ¿sabes qué era que lo decís? Sí. Está como, es muy difícil, si bien todos creemos que sabemos lo que significa, es necesario definirlo, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros lo que decimos es que el abuso sexual sería la irrupción de la sexualidad adulta en la vida de un niño, niña y adolescente. Porque no hace falta ni que te toquen
para estar siendo abusado o abusada. Es esa mirada, ese mostrar con sexualidad, gestos, posturas, fotos, películas. Por eso es tan importante poder hablar con los chicos y chicas, y por eso es tan importante la ley de ESI. Total. Que haría que los niños y niñas tengan la posibilidad de poder replantearse sus modos de relación, de vinculación. Por eso nosotros defendemos muchísimo la ley de ESI. Nos parece que es una gran deuda que tenemos como adultos, esto que todavía la ley de ESI no sea una realidad en todas las escuelas del país. Sí, y también esto, yo recalco, ¿no? Los conceptos para que queden como fijados en la audiencia. Uno se imagina abuso sexual, lo liga directamente con una cosa física, ¿no? De lo más visible, de violación, de cosas así como más que son de público conocimiento, ¿no? Pero me parece que es muy importante. Ahora también está este tema del grooming y toda esta cosa de acoso virtual y la importancia que tiene poder observar estas cosas que vos decís, ¿no? De conductas raras, de cómo nos podemos dar cuenta cuando estamos ahí conviviendo con una persona pequeña, niña, adolescente. Sí, lo que hay que saber es que la mayoría de las veces el abuso sexual es perpetrado por algún adulto de la confianza del niño o niña. Ahí vamos. Por eso nosotros hablamos de la aldea. Nosotros decimos, para criar un niño hace falta una aldea, porque necesitamos una aldea adulta, mirando a los niños, observándolos, porque muchísimas veces, ponele, como en mi caso, yo aunque sospechaba algo, no terminaba de tener la conciencia, sería, ¿no? Por eso para mí fue tan importante la verdad de Romina. Y eso es otro modo, para cuando me preguntan de prevención, yo digo, hay que escuchar al que habla. En las familias muchas veces pasa que adultos decimos, fui abusada por el abuelito, por el vecino, por el tío, por el cuñado, y la familia, en lugar de tomar esto como una luz, como una bendición que te está posibilitando proteger a los niños de hoy, se toma como, ¿qué venís a decir eso? Hoy rompés la familia, ¿por qué venís después de tantos años? Y eso es una de las primeras cosas que tenés para prevenir, escuchar al que está hablando. Y ahí lo marcás al abusador y sabés que no tiene que haber niños y niñas cerca de esa persona. Bien, esa es una cuestión fundamental, el confiar, o sea, el generar un vínculo de confianza, ¿no? Con esa persona que estaba atravesando esa situación, aún cuando surja ya en la adultez, ¿no? Siempre es necesario tener, como generar una relación, porque ahí está la clave, ¿no? En la desconfianza, pero te parece, estás segura, pero no estarás exagerando, no será una cosa tuya, bueno, cómo estabas vestida, sabemos que quienes estamos en tema, ¿no? Por ahí es importante decirlo a la comunidad, que el discurso del abusador muchas veces tiene que ver con apuntar a la víctima, ¿no? Con que, bueno, me provocaba, o mirá cómo estaba encima mío todo el tiempo, y muchas veces están hablando de, no sé, nena de 4 años, ¿no? Sí, totalmente. Una cosa es el discurso del abusador, que va a utilizar todas las herramientas que tiene para abusar del poder que tiene sobre un niño, niña o adolescente. Eso es lo que hay que saber. El abuso sexual es básicamente un abuso de poder que utiliza algunos adultos para satisfacer lo que para ellos les resulta placentero, que es pasar por encima de la voluntad, de la inocencia y de la realidad de un niño o niña. Ahora, nosotros vemos como muy grave, y que es donde podemos actuar, que es en el comportamiento social y colectivo. Nosotros decimos que hay que terminar con el permiso social a los abusadores. Y un permiso social es esto que te digo. Cuando en una familia hay alguien que habló,
y que ahora en Navidad vos tenés que ir a la fiesta y te encontrás con que el tío que vos dijiste que te tocó la cola cuando tenías 5 años, lo siguen invitando. Esto por un lado a la víctima siente de soledad y de aislamiento y de desesperación, te diría, pero por otro lado garantizamos que este agresor siga dañando a todos los niños y niñas que se le siguen cruzando. Exacto. Y ahí ya la sociedad pasa a ser cómplice. Eso mismo, porque muchas veces aparte también suena como, ay, qué desconfiada, ¿no? Cuando la persona adulta protectora intenta alguna acción, aunque no sea una gran cosa, no te digo un escrache público, aunque sea el más mínimo movimiento, ¿no? Enseguida se posan los ojos sobre la víctima y sobre la persona que está intentando protegerla, ¿no? Entonces, digo, más allá de que sea importante creerle a la víctima, me parece que también es importante el mensaje que se le da de hacer algo, ¿no? De no quedarse ahí como si inmóvil, como si nada hubiera pasado, porque me parece que vos tocaste un punto central que es el tema del poder, ¿no? Porque si bien esa persona abusa de un niño, de una niña o de un adolescente, también va a intentar manipular al resto de la sociedad, ¿no? Porque tiene esa dinámica de poder. Eso me parece que es lo que tenemos que hacer hincapié, ¿no? Para poder detectarlo y para poder generar alguna acción con esa gente, porque no es que solamente abusan sexualmente, sino que se apoderan de tu cabeza, ¿no es cierto?, para intentar dar vuelta a la situación. Sí, sí, por eso nosotros lo que intentamos es que los otros adultos y adultas recuerden sus infancias y la de sus seres queridos, porque es algo tan frecuente. Nosotros hacemos nuestra una estadística de Unión Europea que dice que el 20% de la población ha sufrido abuso, o sea, de cada 10 personas, 2. Esto significa que no hay núcleo familiar, no hay grupo humano donde vos no tengas abuso en la infancia. Cerca, ¿no? Entonces, nosotros decimos, bueno, empecemos cada uno a pensar en nuestras familias, en nuestros amigos, en nuestros vecinos, en nuestra comunidad, en las colectividades, el que pertenece a una colectividad o el que pertenece a una religión determinada, y va a haber seguramente personas abusadas, pero además también hay abusadores, y ahí es donde tenemos que actuar, en el cariño, el mimo, la empatía hacia el abusado, hacia la víctima, y todo el rechazo hacia el agresor. Sí, porque esto es como, ¿viste? Como dicen del dengue, ¿no? Que si vos ves un mosquito en tu casa es porque está ahí. Está en un radio muy cortito, ¿no? Entonces, si pensamos esto como un mapa mental, con estos números, que si bien no tenemos certezas de que sean así, acá tampoco tenemos motivos para pensar que no lo sea, es muy importante generar como un mapa, no tampoco de desconfianza, ni no como una actitud general, ¿no? De desconfianza o de acusar, no en ese sentido, pero sí de prestar atención, ¿no? Porque si uno presta atención, aunque sea una sospecha, bueno, seguir esa corazonada y más vale proteger antes de que pase algo, o brindar apoyo una vez que ya pasó, antes de hacer como que no pasó nada, ¿no? Como generar ese mapa mental. Es muy importante, me parece, esto que decís. Totalmente. Nosotros lo que hablamos es de la intranquilidad, que los adultos que estamos criando, o sea, cuando tenemos cría a cargo, no podés estar tranquilo. No es lo mismo que ser desconfiado, es no estar tranquilo. No decir, porque al nene lo mando al club, estoy tranquila, o a la iglesia, o a la escuela, o lo dejé con el papá, o con el vecino y la vecina. No hay, o sea, no estar tranquilos, estar atentos todo el tiempo. Silvia, Sole, si escuchamos el PIB de las noticias, nos vamos a cumplir con ese requisito de la radio y luego retomamos. Solamente para eso, la verdad que no tiene desperdicio la charla. Estamos dialogando con Silvia Piceda, de Adultos por los Derechos de las Infancias. Así que no tiene desperdicio esta charla. Creo que la audiencia de salud mental es cosa de todos, está teniendo una claridad en los conceptos y en las situaciones que sirven de muchísimo para estar en esta condición de alerta de lo que significa atender a las infancias y a las adolescencias
porque con los chicos, las chicas, los niños, las niñas, los adolescentes, no. Este tipo de práctica no es saludable bajo ningún punto de vista y por supuesto el compromiso de salud mental es cosa de todos para que la educación sexual integral sea una realidad en todas las escuelas de nuestro país, que no tengamos que lamentar nunca más un hecho de estas características. Bien, Sole, todavía estamos sin el PIB de las noticias, así que seguimos. Yo quería plantear, porque Silvia, en AM el PIB de las noticias es sagrado, así que cuando suene, vamos al informativo. Pero bueno, quería como dejar planteado, y bueno, otro tip de este programa es que nos gusta generar suspenso, ¿no es cierto? Para que la gente se quede enganchada. Entonces, como estamos tan cerca del PIB, queremos plantear después de las noticias el tema de la justicia y de esta asistencia psicológica fallida que tuviste. Ahí vamos. Seguimos juntos en Salud Mental, cosa de todos, en el aire de LT11, AM 1560 y 92.9 FM. Salud Mental, cosa de todos. Muy bien, continuamos entonces con Silvia Piceda de Adultos por los Derechos de la Infancia. No, este tema... Hola, ¿qué tal? Ya para ir concluyendo, yo quería retomar, porque me parece que es parte de lo mismo, ¿no? Esta psicóloga que te dijo esto de los celos y demás, y la justicia que no cree, que indaga, que hace pericia, que te cita, que te vuelve a llamar, que te otra instancia, que la apelación, que sí, que no. Y me parece que detrás de todo esto hay... muchos creen que hay falta de formación. Yo realmente creo que hay un prejuicio y que hay un patriarcado oprimiendo minuto a minuto y paso a paso por donde vamos, ¿no? Me parece que tiene este eje en común de no creer, de no empatizar, de prejuzgar, de defender a esta persona honorable que creemos que son. Cómo esto influye, y más que nada cómo pensás que podemos cambiarlo, ¿no? Porque solamente escribirlo no nos lleva a nada, y bueno, ahí me parece que hay que avanzar con alguna propuesta, ¿no? ¿Vos estás de acuerdo con esto del sesgo machista que tiene nuestra sociedad? Sí, nosotros creemos que además esta sociedad es adultocéntrica, no solamente es machista y patriarcal, porque el año pasado justamente hicimos un comunicado nosotros donde decíamos, nos declaramos ninistas, y pensamos que es fundamental que la sociedad adulta priorice los derechos de infancia, se obligue a tener una ética desde la mirada de la infancia, por la infancia y con la infancia. Porque lo que vemos es que paradójicamente, que en un caso que para nosotros fue realmente un caso bisagra en nuestra historia, que se llama el caso Pirámides, que es el caso de un niño abusado por su progenitora y su padrastro, que en verdad una vez que estas personas son condenadas por la justicia de manera unánime, salieron grupos feministas, cátedras de feminismo y derechos humanos, grupos de la CTA, de que se encargaban de género de Puerto Madryn, a hablar a favor de esta pedófila y de su pareja, negando la realidad y el sufrimiento de este niño víctima. Y ahí es que nosotros hicimos este comunicado de alguna manera diciendo, bueno, nos declaramos ninistas, poniendo los derechos de infancia como mandatorios, ¿no? Como el gran ordenador de nuestra sociedad, que bien vendría una sociedad en donde primero miráramos a los más débiles, que son los niños. Bueno, sabes que este tema, ustedes estuvieron por allá, ¿no? Sí, claro, sí. Vos viste estuvimos que este acompañando la causa, sí. Dividió el pueblo, literalmente, porque es un lugar muy chico y generó discusiones, peleas, gente que se dejó de ver, familiares, incluso fue como una batalla campal ese tema, fue un hecho realmente muy tortuoso, porque me parece que toda en esa batalla nadie estaba pensando en esa criatura, ¿no?
Por eso, y lo que llama la atención de esto, y por eso hablamos de que ahí se ve bien lo que es el adultocentrismo, en que se utilizaron, porque era una mujer la condenada, se utilizaron los mismos elementos que utilizan para defender a los pedófilos, que es decir, que si un niño habla inducido porque la mamá le llenó la cabeza. También se utilizó en este caso para negar la realidad de este niño. Y por eso para nosotros es fundamental la formación, cuando hablabas del Poder Judicial y demás. Nosotros creemos que debiera haber una ley parecida a la ley de Micaela, pero para el abuso sexual, o sea, que todos los funcionarios del Estado reciban clases, charlas, y tuvieran talleres, y tuvieran el compromiso de empezar a mirar realmente la suerte de la infancia. Tal cual. Totalmente. Sí, ayer hablábamos de esto, que increíble es que haya que hacer un tratado internacional con todos los países y leyes que digan que hay que proteger la infancia, ¿no? Cuando es algo tan obvio, como nos pasa esto, ¿no? Como sociedad. Ayer fue como un poco la reflexión final que hicimos. Bien, es que en una sociedad que se ha jactado de pasar por encima del más débil y así haber logrado lo que son las grandes ciudades hoy, vos pensás que los estados nacionales se han formado encima de la sangre en la aniquilación de otras personas y otros seres que vivían, ¿verdad? Total. Exactamente. Así que bueno, tenemos que volver a analizar toda nuestra cultura, lo que nos gusta decir, cultura occidental, porque en verdad tiene un olor tan horrible nuestra cultura, tiene un olor tan a sangre y tan a muerte. Y bueno, Silvia, los más débiles son los niños. Sin dudas, y tenemos el compromiso firme de proteger a las infancias. 19 de noviembre, Día Internacional de la Prevención del Abuso Infantil, pero es en una semana que es la Semana de los Derechos de la Niñez, pero esto es una actividad que no tiene día, es todos los días. ¿Es así como vienen trabajando ustedes? Sí, nosotros en verdad nuestro trabajo desde hace 8 años es ininterrumpido, te diría que de lunes a lunes, porque en verdad con esto también de las redes recibimos mensajes, llamadas de compañeros y compañeras de todo el país y de adultos protectores de niños víctimas que muchas veces se comunican de manera desesperada. Vos pensás que yo tuve que terminar mudándome, escapándome de mi casa con mi hija, porque el juez de familia lo que hacía era obligarme a vincular a mi hija con este hombre. Increíble. Cosa que era la única certeza que yo tenía. Y una certeza que yo tenía, que mi hija nunca más se iba a encontrar con este abusador. Y sin embargo el juez de familia me obligó a hacerlo, y esto hizo que yo me fuera, viviéramos escondidas, cambiáramos absolutamente nuestra realidad, nuestra vida. Y eso lo pudimos hacer porque yo tengo la posibilidad económica de hacerlo. Eso también hay que saber, o sea, yo me pude mudar, todo el tiempo yo pensaba, yo puedo hacer esto, pero hay otra mamá en otra condición que no lo puede hacer, y tenés que ver que al juez al que le fuiste a pedir ayuda te obliga a vincular a tu hijo con un abusador. Yo creo que no hay peor tortura. Silvia, este primer contacto yo creo que va a ser el primero de un montón de contactos. Realmente es un honor para nosotros en Salud Mental es Cosa de Todos contar con estas referencias, con estos conceptos, con esta sensibilidad para transmitir una cuestión tan delicada, tan seria y que causa tanto daño en las subjetividades de nuestros niños. Simplemente quiero agradecerte y por supuesto también mandarle un abrazo a Sebastián. Agradecemos el material que ya estará también en nuestras redes para que la gente pueda disponer, y tomé ya el compromiso y hubo gente que en las redes que compartimos espacios en grupos de WhatsApp, gente que también recibió con mucho interés ese material, y por supuesto que ya pusimos a disposición el contacto en el caso de que quieran ubicar o tomar alguna referencia con ustedes. Si vos querés, Silvia, para despedirnos,
¿nos querés decir a dónde ubicar Adultos por los Derechos de la Infancia? Sí, claro. Bueno, en el Facebook es Adultos por los Derechos de la Infancia, Adultos con X en lugar de la O. Muy bien. Twitter es @adultos. El Instagram es @adultos1. De nuevo, Adultos con X en lugar de la O. Muy Pueden bien. también buscar en Google por Silvia Piceda, Sebastián Cuatromo, que también ahí van a entrar a notas y más, y siempre está todo linkeado a nuestra página, y el teléfono es 011 15 69 72 95 41. Y están más que invitados todos y todas, porque lo lindo de esto es el ir armando redes. Claro, Saber que quizás a la vuelta de tu casa tenés una persona que tuvo una historia muy parecida a la tuya y que lo único que necesita es ser escuchada con amor y empatía. Total, Sin dudas. está todo a mano, ¿no? Disponible. Salud mental Total. es cosa de todos, es una apuesta a las construcciones colectivas y en eso estamos. Gracias, Silvia, un abrazo grande y seguimos en contacto. Claro que sí, un abrazo grande, un gusto hablar con ustedes. Sumamos una nueva amiga al espacio, Silvia, así que prontito seguramente. Muchísimas gracias, y nos pone muy felices el que cuenten con nosotros, y en verdad estamos acá. Un gustazo. Eso, muy bien, muy bien. Muy bien, Sole, qué entrevista, ¿no? De las cuestiones que se pueden plantear de esta manera, con esa consistencia, con esa entereza y con ese recorrido sobre una cuestión que ha causado tanto daño, ¿no? Muchas gracias, Silvia, entonces, que escuchábamos allí en esta entrevista. Sole, estamos atrasadísimo, pero Rápido. vamos con el material que tenemos. Vamos a escuchar a Francesco Tonucci. Yo siempre cuento que mi primer recuerdo de niño es el bombardeo de mi ciudad. Los que han podido vivir una experiencia trágica de este nivel y saliendo de estas prometimos en nuestras constituciones democráticas nunca más la guerra, seguimos haciendo guerras todos. Por lo cual tenemos culpas. Javier de Bogotá, así como me lo contó su madre, había dicho, después de pocas semanas de escuela, de primero de primaria, que él quería ir a la escuela un día a la semana, diciendo que este día era suficiente para aprender lo que le enseñaba. Volvemos con una propuesta muy fuerte. Este niño prácticamente dice, mamá, a la escuela me aburro, paso muchísimo tiempo para hacer muy pocas cosas. ¿Por qué tanto tiempo? El tema del aburrimiento en la escuela es un tema dramático. Lo dice muy bien Brunner cuando dice el problema es que los alumnos se aburren. Eso sí que es un gran problema que hay que evitar a toda costa. Pero pensamos que pasar tantas horas cada día, casi todos los días de la semana, por muchas semanas en un año y por muchos años enseguida aburridos, es impresionante. Y no funciona. Es claro que aburriéndose no se aprende, o se aprende tan poco que, como decía Javier, sería suficiente un día a la semana. Y pero él dice otra cosa, que los otros días lo necesita para jugar. Y aquí sale un tema enorme, el tema de la importancia del juego. El tema es que siempre Brunner decía que un niño o una niña, cuando entran por la primera vez en un espacio escolar a los 6 años, casi el 80% de sus capacidades ya desarrollaron. Por lo cual el tema, esto es como cambia todo. Yo creo que las cosas más importantes se hacen antes, fuera y juntos. Antes significa que lo más importante ocurre al principio, en las primeras horas, semanas y meses de vida. Creo que la mentalidad común piensa exactamente el contrario, que las cosas importantes van a venir después. Y el papel de la educación debería ser no perder, no gastar todo lo que se ha
conquistado ya. Pero también a nivel social, las personas que trabajan en primera infancia valen menos y trabajan más. Y están trabajando en la etapa más importante de la vida. Yo soy maestro y no sé absolutamente lo que ocurre en la fotosíntesis clorofílica, ni me atrevería a enseñarla a alguien. Y cuando trabajé por bastante años con biólogos, me contaron que ellos tampoco saben exactamente lo que ocurre en este proceso. Y yo siempre decía, bueno, pídelo a un maestro, que lo sabe hasta enseñarlo a los niños a los 8 años, por lo cual debe ser una cosa muy fácil. Esto es un tema muy delicado, muy profundo, muy preocupante. ¿Cuántas veces se enseñan cosas que no se saben? Yo, cuando me dicen que los niños entienden cosas que yo no entiendo, me siento incómodo. Claro que en la escuela, si examinamos cómo se propone la lectura, parece que se hace todo lo posible para que no pase esta pasión. Todos los días a los niños se pide de leer la misma página todos, y lo ridículo es que el día después el maestro puede pedir a fulanito de levantarse y contar a los otros lo que ha leído, cuando todos lo han leído. La escuela debería ser un lugar donde se aprende a ver, leer de otra manera. Esta es la creatividad. La creatividad no es pensar lo que quieres o solo hacer cosas así como te salen. La creatividad es dar la vuelta al mundo. Cuando Luis canta, lo lee de otra manera. Cuando yo dibujo, más o menos intento hacer la misma cosa. Y esto no debe ser solo para un tema de artistas. Debe ser una manera de pensar, que se puede pensar de muchas maneras, no una sola. Y la escuela muchas veces no lo sabe hacer porque todo el tema es correcto o equivocado. Después de las 2 guerras mundiales, los que tenían poder en el mundo, los jefes de gobierno de todos los países, se dieron cuenta que los padres, los adultos, no sabían, no podían, no conseguían respetar, querer, defender a los niños del mundo. Había un montón de huérfanos, niños abandonados, niños explotados, niños vendidos, todo lo que sabemos que no vale la pena. Decidieron que había que ponerlo por escrito y pedir a los países de asumirlo. Y lo raro fue que la escribieron en una manera, en algunos temas, que a mí me sorprendió muchísimo. La primera vez que leí la convención no me lo creía. Aquí estamos en el primer artículo, que voy a presentar pocos, no es muy larga, son 41 artículos la primera parte, que es la parte fundamental. Pero ya el 42, que es el primer artículo de la segunda parte, dice una cosa muy comprometida. Dice que los estados partes, que serían los estados que firman la convención, se comprometen a que los contenidos de esta convención los conozcan ampliamente, con medios adecuados, tanto los adultos que los niños. Es interesante esto, porque claro, que lo conozcan los adultos para que cumplan. ¿Y por qué los niños? Yo creo para que protesten. El tema dramático es que no lo conocen ni los adultos ni los niños. Hemos tenido que hacer una ley porque nos damos cuenta que nosotros no somos capaces ni de respetar a nuestros hijos, y después nadie la conoce. Este es el artículo 3. El artículo 3 es el primero que me sorprendió mucho, porque dice que en cada caso, en todos casos, el interés del niño hay que considerarse superior. Niños de madres delincuentes, decimos, viven con sus madres en la cárcel. Una mamá que tiene un hijo o nace un hijo en la cárcel o lo tiene pequeño, más pequeño de 3 o 4, ahora creo en Italia hasta 6 años, puede, si quiere, tenerlo consigo. Que me parece correcto,
¿no? Corresponde al interés del niño estar con su mamá, especialmente tan pequeño. Pero ¿alguien de nosotros piensa que sea el interés del niño estar en una cárcel? Yo creo que no. Por lo cual, si se aplica la ley correctamente, y me gustaría que un ministro de Justicia lo hiciera, declarara diciendo, se aplica el artículo 3 de la Convención, por lo cual no soy yo, sino son los niños que se llevan a casa a su madre porque la necesitan. Hombre, pero son delincuentes. Bueno, pero sí el interés. ¿Cuál es el interés superior? ¿Lo de la seguridad o de los niños? La ley dice de los niños. Por lo cual después los adultos que se arreglen. En Italia son 42 las mujeres que se encuentran, 60 millones de habitantes, 42 mujeres. Yo creo que se puede buscar una manera distinta. ¡Ostras! No están escuchando. Esto es el artículo que más me impresionó cuando lo conocí la primera vez. El artículo 12, que dice, los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se tomen decisiones que los afectan. Y que las opiniones de los niños hay que tenerse en cuenta. Yo no me lo creía. De nuevo, una mentira total. No se hace, no se ha hecho. Ellos tienen el derecho a expresar la opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan. Esto vale por la ciudad, por todas las entidades donde viven niños. Uno de los más importantes serían los hospitales pediátricos, donde los niños pasan mucho tiempo, como los departamentos de oncología pediátrica. Yo creo que sería muy importante también a nivel terapéutico, que los niños pudieran participar, hacer propuestas, vivirlo mejor. Estás escuchando Salud Mental, Cosa de Todos, con la conducción de Sergio Sosa. Estamos ahí está, muy bien, escuchábamos a Francesco Tonucci, cuánta claridad también en esas referencias, ¿no, Sole? Y todo lo que tiene que ver con, no tenemos tiempo para desarrollarlo, pero bueno, todo lo que tiene que ver con los derechos, ¿no? Con la escuela, con escuchar y con darle importancia a las prioridades. Sole, te invito a que vayamos al Rincón de las Infancias para cumplir con ese espacio y vamos a escuchar allí a nuestro amigo Pesetti, ¿verdad? La sorpresa que dijimos ayer. Muy bien, adelante. 3 de la mañana, Natacha camina dormida hasta el cuarto de los papás. Le toca el hombro a su papá. Toda la escena transcurre en susurros y sin que nadie se despierte del todo. Y nadie, salvo Natacha, vuelve a dormirse del todo. Papá, ¿dónde se fue el animalito? ¿Qué, Nati? Papi, ¿dónde está el animalito? ¿Qué animalito, Nati? ¿Se fue? ¿Qué? ¿Dónde, mi amor? El animalito, ¿por qué se fue? No se fue a ningún lado, Nati, no había ningún animalito. ¿No se fue? ¿Está acá? Estás soñando, Nati, acostate. En la casa está, papi. Estás dormida, pichona, no hay animalito. ¿Se fueron? No estaban, Nati, no vino ningún animalito a casa. ¿Por qué no vino, papi? Porque no había, Nati, no había animalito. Papi, ¿por qué no vino? Porque está durmiendo en su casa con sus papás. En su casa está. Sí, ahora acostate, pichona. ¿Y está durmiendo? No, despertó a su papá y le preguntó dónde está Natacha. ¿Dónde estoy yo?, le preguntó, papi. Sí, lo despertó para eso. Acá estoy, papi. Ya sé, Nati, ahora anda a tu cuarto. El papá le dijo que estabas durmiendo ahí. ¿Al animalito?, le dijo el papá. Sí, Nati, ¿y dónde está ahora?
durmiendo en su casa. ¿No vino? Ya se fue, te vio dormida y se fue a dormir. Dale, anda, Nati, mi amor. ¿Puedo acostarme un ratito acá? No, Nati, anda a tu camita. ¿Puedo, papi, un ratito? Bueno, un ratito acá al lado de mami. Correte, papi, que no entro. La mamá, ¿qué pasa? Mami, papi dice que un animalito le preguntó a su papá dónde estaba yo. ¿A esta hora le contás cuentos? La mamá con voz de no lo puedo creer. ¿Cierto que no hay animalitos, mami? Claro que no, pichona, dormí tranquila. ¿Viste, papi? El papá. Papi, ¿viste que no había? ¿Se fue? No se fue, papi, no había ningún animalito. ¿No está el animalito, Nati? No, papi. ¿Va a venir, Nati? Está durmiendo con sus papás. Correte, papi, que no entro. Si viene el animalito se vuelve. ¿Por qué, papi? Porque ya no hay lugar en esta cama, Nati. No va a venir, papi, dormí. Un espacio de construcción colectiva, salud mental, cosa de todos. Cosa de todos. Por LT11, con la conducción de Sergio Sosa. Muy bien, con qué dulzura, sí. Sí, la genialidad. Y aparte esto nos muestra cómo una persona puede ser un pensador brillante en una silla del UNESCO y a su vez tener esta creatividad y esta ternura para hacernos reír, ¿no? Muy bien, escuchábamos ayer a nuestro amigo Pesetti en esas consideraciones y esta vez en su versión artística que bueno, nos trae Natacha para compartir en el Rincón de las Infancias. Y Sole, nos está quedando ya despedirnos. La verdad que un gustazo enorme compartir este espacio contigo, con toda nuestra audiencia. Sabemos, tuvimos un poquito demorados por algunas cuestiones técnicas en subir los programas a nuestro espacio de YouTube, nuestro canal de YouTube, Salud Mental es Cosa de Todos, pero ya está en proceso nuevamente el material, así que va a estar todo disponible. Sole, abrazo grande, buena semana. Solo irnos, chau chau. Hasta aquí hicimos juntos Salud Mental, Cosa de Todos, con la conducción de Sergio Coco Sosa. Nos encontramos el próximo jueves a las 14 en el aire de LT11, Nacional Concepción del Uruguay. La radio pública. La radio pública.